Le rogamos, Padre, que nos afirme, que nos fortalezca, de tal manera, Señor, que su palabra dé fruto en nuestra vida, podamos entenderla. Por eso le suplicamos que su Espíritu Santo obre en nosotros, para que podamos entenderla y ponerla por obra. Todo esto se lo pedimos con humildad en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Una vez más, el infierno, la realidad que la iglesia no debe de olvidar. Y leímos al inicio del culto la parábola de Lázaro y el rico. ¿Recuerdan? Nos hace meditar un poco en esto. La Biblia presenta, hermanos, el infierno como una realidad seria y terrible, relacionada directamente con la santidad, la justicia y el juicio de Dios. Cuando hablamos del infierno, no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar la santidad, la justicia y el juicio de Dios. Es decir, Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente justo y Dios siempre emite juicios justos. Ninguno de los juicios de Dios son equivocados. No es un concepto inventado por la iglesia para producir miedo. Eso es algo que debemos de considerar. Lo último que yo quiero es que tú salgas de aquí con miedo al infierno. Eso no me interesa. No es mi propósito en esta ocasión, sino con una enseñanza que aparece desde diferentes etapas de la revelación bíblica y que alcanza una expresión especialmente clara en las palabras de Jesucristo. Desde el principio, Dios advirtió que la desobediencia traería muerte. Eso es algo que debemos de entender. Génesis 2, del 16 al 17, así nos lo revela. Si tú no comes de este árbol que te he dicho que no comas, vivirás. Pero si comes de este árbol que yo te he dicho que no comas, morirás. Esto es algo que debemos de entender. La desobediencia a Dios siempre trae juicio. La desobediencia a Dios siempre trae condenación. Y debemos de entender que Dios puede enjuiciar porque Él es santo, Él es justo y Él es el juez verdadero. Así que desde el principio vemos esto. Después de la caída, el pecado entró en el mundo y la muerte pasó a todos los seres humanos. Génesis 3, del 1 al 19, nos muestra el momento en que la criatura, es decir, Adán y Eva, deciden desafiar al Creador y hacen exactamente lo que el Creador les dijo que no hicieran. Esto parece algo sencillo, es decir, Dios les dijo no comas de este fruto y ellos comieron. Y podemos verlo como una historia insignificante. Ok, se equivocaron, hicieron algo indebido, hicieron algo que se les pidió, no lo hiciesen. ¿Fue una equivocación? No. Fue un desafío. Fueron advertidos. Y a pesar de la advertencia, lo hicieron. En el Antiguo Testamento, hermanos, se desarrolla progresivamente la idea del juicio divino. Dios es presentado como un juez perfectamente justo que no puede tener por inocente al culpable. Veamos Éxodo 34, 6 al 7. Éxodo capítulo 34, verso 6 al 7. Por favor, si alguien lo lee, se lo voy a agradecer. Éxodo 34, versos 6 y verso 7. ¿Quién lo lee? Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad permanentemente. Pero sobre todo debemos de estudiar para tener una conciencia. Dice que de ninguna forma tendrá por inocente al malvado. La justicia en el mundo depende del dinero que tenga
el inculpado, ¿no es verdad? Sino más bien es un estudio temático. Si no tienes mucho dinero, De ser lo más fieles a los eres culpable. ¿Ok? Vamos Si a- tienes más dinero, Señor, le rogamos en esta pues se va mañana midiendo, ¿no? Es verdad. su palabra. Así ocurre en el mundo. Le rogamos, Padre, Pero que Dios nos no es así. ayude, que nos fortalezca. Dios no De tal manera, declara Señor, que inocente su al palabra que es dé culpable. fruto en nuestra vida. Podamos entender El Antiguo Testamento nos muestra un Dios que su Espíritu Santo que no es limitado por las circunstancias para juzgar, ponerla por obra. ni tampoco es limitado por las virtudes de la persona para juzgar, Cristo, ni mucho menos es limitado, ni su juicio es sesgado de acuerdo a la posición moral, ética o económica de la persona que está siendo juzgada. Dios no declara al culpable inocente nunca. Si es culpable, es culpable. Así que en el Antiguo Testamento nos muestra a un juez justo. Los profetas anunciaron repetidamente un día de juicio en el que Dios juzgará la maldad. Veamos Daniel 2:2 y Sofonías 1:14 al 18. Daniel 12:2. Daniel 12:2 y Sofonías 1:14 al 18. Por favor, que alguien lea Daniel 2:2 y alguien más Sofonías 1:14 al Daniel 12:2 y Sofonías 1:14 al 18. 12:2 de Daniel. Dice que ni el oro ni la plata podrá librar a nadie de la ira de Dios. No va a haber lugar donde esconderse. No va a haber oportunidad. No va a haber ninguna situación que permita librarse del juicio de Dios. La Biblia dice que el día de Jehová será grande y terrible. Grande y terrible. Así que el Antiguo Testamento nos muestra ya esta realidad. Solamente estamos viendo algunos pasajes. La gente no lo sabe. La gente desde la antigüedad hasta nuestros días a veces prefiere no meditar en ello. Pero la gente camina y está caminando hacia el día de Jehová, el día del juicio, el día de la destrucción, el día del juicio del trono blanco, donde las naciones, donde los hombres, ricos y pobres, cultos e incultos, religiosos o ateos, tendrán que ser presentados delante de Dios para ser juzgados. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo habla con mucha claridad acerca de esta realidad. Él advierte sobre el fuego eterno. Mateo 25:41. ¿Quién lo lee? Mateo 25:41. Apártense de mí. ¿Cuál es el adjetivo? Malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno. No es una descripción que nos guste escuchar respecto a Dios, pero es una realidad. Dios es amor. ¿Cuántos creen esto? Pero también es juez justo. Y esa es una realidad. Así que Jesús advierte sobre el fuego eterno. Advierte también sobre la condenación, el lugar donde el fuego nunca se apaga y la separación definitiva entre los justos y los impíos. Los apóstoles posteriormente a Jesús continúan esta enseñanza al hablar del día del juicio, de la ira venidera y de la perdición eterna. Romanos 2, 5 al 8, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10, Hebreos 9, 27 y Judas 14 y 15. Es decir, cuando hablamos del juicio y la condenación, no es un asunto o no es un concepto que se creó en el siglo III o en el siglo IV o en el siglo XVIII. Es un asunto que vemos desde Génesis 3 y podemos seguir la pista leyendo la escritura verso tras verso y encontraremos una y otra vez repetidamente en muchos pasajes el mismo concepto. Un Dios santo que es juez justo y que va a juzgar a vivos y muertos. Y aquellos que no estén en Cristo tendrán que ir en maldición a una condenación eterna. Hoy no vamos a explicar mucho esto. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero encontramos esto desde Génesis 3
hasta el último verso de Apocalipsis. Naturalmente nos gusta creer en un Dios de amor. Naturalmente nos gusta creer en un Dios que nos acepta, que nos ama de manera incondicional. Pero la Biblia, si bien habla de ello, es decir, Dios es amor, amén. Así lo encontramos en la palabra. También nos muestra un Dios justo y un Dios que juzga. También debemos distinguir entonces, hermanos, entre infierno y lago de fuego. La Escritura utiliza diferentes expresiones para describir el castigo de los impíos. Por ejemplo, en Lucas 16, 19 al 31, presenta una condenación de sufrimiento después de la muerte, pero antes del juicio final, que fue el pasaje que leímos al principio del culto, la parábola de Lázaro y el rico. Sin embargo, Apocalipsis 20, del 11 al 15, describe el juicio final y presenta el lago de fuego como el destino definitivo de los condenados. Allí serán arrojados la muerte y el Hades, junto con aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Así que podemos darnos cuenta en la Escritura que el infierno es una cosa y el lago de fuego es otra cosa. El infierno ha sido abierto, el lago de fuego aún no. Ahora, recordemos que Dios no hace acepción de pecados tampoco. Pecado es desafiar al Creador. Y desafiamos al Creador, por ejemplo, cuando mentimos. ¿Por qué lo desafiamos? Porque Dios nos manda a no mentir. Y cuando mentimos, lo que le estamos diciendo a Dios es: no me importa lo que tú hayas dicho, yo voy a salir de esta de alguna u otra forma. Y mentir es pecado. Y una mentira lleva a alguien al infierno. Pero Dios no hace excepción. Y Dios dijo: no matarás. Y alguien que mata desafía al Creador. No me importa que tú hayas dicho que no deba de matar. Yo lo hago porque así lo quiero. Y entonces una persona que es homicida irá a condenación. No hay diferencia. A Dios no le interesa eso. Señor, yo solamente mentí. Sí, pero yo te dije que no lo hicieras. Es un desafío a la autoridad de Dios. Ya después hablaremos de la intensidad o las circunstancias de los castigos. Esa es otra cosa. Ese es otro asunto que también en los últimos 100 años se ha olvidado predicar. La diferenciación de este asunto. Pero entonces entremos al primer punto. Amén. El infierno revela la gravedad del pecado. Para comprender correctamente esta doctrina, debemos comenzar por comprender la gravedad del pecado. Nuestra cultura suele presentar el pecado como una equivocación, una debilidad o una simple decisión personal que pudiera ser o no aceptada por otros. La Biblia utiliza un lenguaje mucho más serio sobre esto. Nosotros, muy astutamente, como se decía en las décadas pasadas, utilizamos algo que se llamaba, no sé si se siga llamando así, subterfugios del lenguaje. Es decir, nos escondemos en el lenguaje. Y en lugar de decir pecado, decimos debilidad de carácter. Es que tengo esta debilidad en mi carácter. No es debilidad de carácter, es pecado. Pero para no sentirnos tan mal, ni sentirnos tan pecadores, le decimos defectos, manías, malas actitudes. Es pecado. Y ninguno de los que estamos aquí, sin excepción, hemos evitado el pecado en nuestra vida. Voy a ser un poco más drástico. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, comenzando por mí, desde que llegamos al templo y yo llegué 9:30, ninguno ha dejado de pecar por estar en el templo. Hemos seguido pecando porque nos hemos enojado, nos hemos molestado con alguien, fuimos indiferentes con alguien más, tuvimos una mala actitud con alguien, omitimos saludar a alguien. Es que, pastor, usted no entiende, no soy tan cercano a la persona. Siempre le buscamos la manera o la forma,
pero es pecado. No por estar en el templo hemos dejado de pecar. Así que debemos de ser claros en esto. El pecado, hermanos, es rebelión contra Dios, es transgresión de su ley y rechazo de su autoridad. ¿Qué dice el Salmo 51:4? Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado. Es decir, cuando hacemos algo algo que Dios dijo que no hiciésemos, estamos pecando en contra de Él. ¿Ok? Pero agrega, contra ti he pecado y he hecho ¿qué cosa? Es decir, cada vez que pecamos delante de Dios, aunque esté la luz apagada. No hay un solo pecado que cometamos tú y yo, no hay uno solo que no lo hagamos delante de Dios. No importa dónde estemos, no importa cuánta claridad haya, pecamos delante de Dios. Y esto lo que muestra es un desafío terrible en contra del Creador. Sé que me estás viendo, no me importa, lo voy a hacer. Veamos entonces, hermanos, Isaías 53:6. Todos ¿qué cosa? Nos descarriamos. Es decir, todos nos salimos del camino correcto. No hubo uno que no lo hiciese, salvo Cristo. Es una condición aparte. Todos nos descarriamos. Veamos Santiago 2 del 10 al 11. Santiago 2 del 10 al 11. Este pasaje es interesante porque dice, el mismo que dice no cometerás adulterio, dice no matarás. ¿Ok? El que comete adulterio nunca ha matado. ¿Estamos de acuerdo? Pero delante de Dios sí. Somos culpables de todo. Señor, yo guardé todos los mandamientos menos este. Eres culpable de todos. Porque Dios es perfectamente santo. Dios es o 10 o 0. No hay 9.5, no hay 9.8, no hay 9.9. O es 10 o es 0. Esa es la razón por la cual no podemos justificarnos nosotros. Esa es la razón por la cual la justicia solamente es en Cristo. Amén. Porque Él sí cumplió el 10. Y su 10 me es imputado a mí por gracia. Porque yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, cumplir toda la ley de Dios. Así que el pecado es algo serio. No es un problema o es un defecto. Es violentar a Dios. Es tratar de salirnos con la nuestra en contra del propósito y la voluntad de Dios. No tiene valor. La Escritura lo dice. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que el pecado es serio, ¿se dan cuenta? No es un asunto de ética, no es un asunto de moral, no es una cuestión humana. El pecado es desafío a Dios. El problema del ser humano, hermanos, no consiste solamente en que comete algunas acciones equivocadas. El problema está en que su corazón se encuentra inclinado lejos de Dios. Por eso la condición humana necesita algo mucho más profundo que una simple reforma moral. Es decir, no necesitamos clases de ética y clases de moral. Necesitamos regeneración, justificación, adopción, santificación. Todo lo demás no sirve. ¿O es Dios quien lo hace por nosotros? ¿O no podemos hacer nada? Los antiguos predicadores insistían en que el pecado debía contemplarse a la luz de quién es Dios. El mismo pecado adquiere una gravedad mucho mayor cuando comprendemos que ha sido cometido contra un Dios infinitamente santo. David reconoció esto cuando confesó su pecado diciendo que en el último término había pecado en contra de Dios. Ya lo leímos, Salmo 51:4. Thomas Watson insistía en que la consideración del juicio
debía sin duda producir en el creyente un profundo odio hacia el pecado. Para aquellos predicadores, pensar seriamente en la eternidad no era una práctica enfermiza, sino una manera de recuperar una visión correcta de la santidad de Dios. Así, el infierno nos recuerda algo que en nuestra época fácilmente olvida. Dios toma el pecado muy en serio. Su justicia no puede ser corrompida, comprada ni manipulada. Abraham expresó esta confianza cuando afirmó que Él es juez de toda la tierra y que Él siempre haría lo justo. Génesis 18, 25. Punto 2. Un castigo consciente, justo y eterno. La Biblia tampoco presenta el castigo final como una simple separación de la existencia. Es decir, no te mueres y ya. Hay muchas filosofías al respecto, pero la palabra de Dios no enseña tal cosa. Jesucristo habló del castigo eterno en Mateo capítulo 25 y describió en Mateo 13 una realidad del sufrimiento y de la separación. Mejor te centrarse en un ojo, ¿no?, al cielo, que ir ¿a dónde? Al infierno, donde ¿qué? Donde el gusano nunca y el fuego nunca se apaga. Lo que Jesús está diciendo: mejor quédate pobre y no robes. Mejor es entrar pobre al cielo que ser rico y terminar en el infierno. Mejor no forniques. Mejor es entrar frustrado sexualmente al cielo, ir al infierno donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. A eso se refiere. La gravedad del pecado es seria. El fuego no se apaga y el castigo no termina porque el juez es eterno. Esa es una de las razones. Y no se acaba el castigo porque el pecado debe de ser pagado. ¿Cuántos conocen este concepto? Todo pecado debe de ser pagado y todo pecado debe de ser sentenciado. Pero ¿cómo es que unos van al cielo y otros no? Si todos somos pecadores. La causa es Cristo. Cristo pagó el pecado de aquellos quienes han venido a Él por gracia. Dios quedó satisfecho con el pago de Cristo. Por eso Cristo resucitó. ¿Entendemos? La resurrección es prueba y garantía de que Dios aceptó el sacrificio. Pero aquel que no está en Cristo debe de pagar él su pecado. La pregunta es, ¿cómo un pecador como nosotros puede satisfacer la justicia santa de un Dios perfectamente santo y eterno? Es decir, no alcanza una eternidad para pagarlo. No hay forma, no hay manera, porque Dios solamente se satisface en Cristo. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo tiene la vida, pero el que no está en Cristo no tiene la vida. Ese es el castigo. Por los siglos de los siglos sin reposo. Hermanos, es importante lo siguiente: si nosotros con una semana de estrés nos estamos muriendo, ahí ponemos en Facebook qué semana más difícil he tenido. Imagínense una eternidad de estrés, una eternidad de ansiedad, una eternidad separada de Dios, una eternidad en tormento que no termina nunca, no hay sosiego. Hermanos, el pecado es serio, no es un asunto sencillo. Así entonces el infierno nos recuerda que el pecado es algo verdaderamente serio. Esto significa, hermanos, que debemos hablar del infierno con reverencia y prudencia. No necesitamos inventar detalles que Dios no ha revelado, ni convertir las imágenes bíblicas en una descripción física que vaya más allá de lo que la Escritura enseña. Debemos permanecer con lo que Dios ha dicho. Habrá juicio, separación, sufrimiento y una condenación definitiva. La eternidad
de este castigo es una de las partes más solemnes de la doctrina. Mateo 25:46 coloca frente a frente dos destinos eternos: el castigo eterno y la vida eterna.